porque esto va a quedar aquí grabado, para la Fundación de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar Funindes USB, tener este encuentro de Conexión Funindes, donde conversaremos con la profesora Mariana Merio sobre la generación de valor a través de la gestión de costos en las instituciones de educación superior. La profesora Amerio es contadora pública, magíster en finanzas y doctora en gerencia. Se desempeñó como directora de finanzas y directora de planificación de la Universidad Simón Bolívar. Actualmente es la presidenta de esta fundación, de la Fundación de Investigación y Desarrollo de la USB. Así que, bienvenidos a tu casa, profe. Gracias por la invitación. A ver. Bien. Vamos a empezar desde ya para entrar en calor. Profe, te pregunto, ¿qué significa la gestión de costos y cómo se relaciona con las instituciones de educación superior? Veamos. Fíjense, la gestión de costos, justamente la palabra lo dice, gestionar. Gestionar los costos no significa llevar cálculos o gestionar números, sacar cuentas y cuadrar unas cifras en un estado financiero o en un balance o en un informe financiero. No tiene nada que ver con eso. La gestión de costos implica gestionar los recursos, gestionar a las personas de manera que se logre a través de ellos, con la mayor eficiencia posible, un resultado que en todo caso siempre es una creación de valor. Si hablamos de las instituciones de educación superior, hablamos de los directivos universitarios, quienes son los que gestionan al personal académico, al personal administrativo, a través de la cadena de valor de la educación superior. Y a través de esa cadena de valor gestionan los procesos claves, obviamente, en una institución de educación superior, son básicos: educación, enseñanza, investigación y extensión. Entonces, los directivos son los responsables de lograr los procesos de enseñanza, los procesos de investigación y los procesos de extensión de la manera más eficiente posible a través de su equipo, que en el caso, o en los tres casos, por supuesto, son los profesores y los investigadores. Todo con el propósito final de agregar o de crear, por supuesto, y agregar valor a la sociedad. Entonces, los costos, evidentemente, son los que generan las remuneraciones y obviamente el consumo de recursos y todo, pero la manera como tú los combines, de la manera como tú combines estos recursos de estas personas y por supuesto el flujo financiero, logras que todo agregue valor y no exista desperdicio. Siempre va a haber un poco de desperdicio, obviamente, tiempos caídos, tiempos perdidos, pero la gerencia de costos permite que prácticamente la mayor parte del tiempo en que se dedican esas actividades académicas a crear valor solamente sea eso y no desperdicio. Igual los procesos de apoyo. Entonces el gerente, por lo tanto, tiene que dominar todas las técnicas que le permitan combinar todas las competencias de las personas, los recursos, los espacios físicos, los equipos en general y la tecnología, de manera que todo apunte al logro de los objetivos, que en traducción de la cadena de valor es la creación de valor para la sociedad en general. Espero que se haya entendido, un poco complejo el concepto, pero es mucho más allá que sacar una cuenta de cuánto costó algo. Eso no es la gestión de costos. Sí, eso se entendió claro, que va mucho más allá de sacar nada más unas cuentas y de que todo te cuadre. Sí. Bien, entonces, hablando un poco de esto, de la propuesta de valor, ¿qué debe prevalecer? ¿Cuál es esa propuesta de valor que debe prevalecer en las instituciones de educación superior? A ver, no hay que perder la esencia de lo que es la educación superior. Y ahí es donde tenemos que entender que una cadena de valor en el ámbito universitario o de educación superior implica siempre lograr desarrollar o lograr aportar un desarrollo a nivel de un país específico o a nivel internacional a través de todo lo que es la creación de conocimiento
Ujú. La vamos a decirlo, entre comillas, transmisión de conocimiento para que los estudiantes, todos los que formen parte de, o sea, todos, sí, la comunidad universitaria, en el caso específico de los estudiantes, se desarrollen y adquieran las competencias necesarias para llegar al campo laboral y realmente, a través de sus conocimientos, lograr el desarrollo de las empresas, de las organizaciones, crear conocimiento a través de las actividades científicas, de investigación, desarrollando proyectos, y de esa manera es que se crea el valor para la sociedad y para el mundo en general. Esa es realmente, o es el fin de la educación superior. Siempre crear, transmitir y transferir conocimiento. Y entonces esa es la creación de valor. Y por eso es que el gerente o los directivos universitarios, los gerentes universitarios tienen que lograr ese equilibrio entre las personas que están en la universidad trabajando en las instituciones en general de educación superior, todos los bienes que están invertidos en ella, y que con ese conjunto de recursos y esas personas logren realmente el objetivo a un número específico de estudiantes, a un número específico de proyectos, y de esa manera lograr terminar con los proyectos de investigación, lograr que los estudiantes se gradúen, y en ese momento sí está realmente creando el valor para la sociedad. Malo es cuando una universidad tiene un conjunto de recursos y un conjunto de personas y no logra realmente cumplir con el objetivo de que los estudiantes realmente salgan con un título de pregrado con las competencias necesarias para entrar en una empresa y realmente hacer lo que deben hacer de acuerdo a lo que aprendieron en la universidad, o culminar proyectos de investigación y desarrollo a nivel nacional e internacional. Si eso no se logra, se pierde la esencia de lo que es una institución de educación superior. Entonces, ¿qué es realmente lo que debe hacer un directivo para crear valor dentro de las instituciones de educación superior? Y ya ahora sí entro en lo que es el tema presupuestario. Evidentemente, si tú tienes una planta profesoral y un personal de apoyo, eso genera de alguna manera costos, en el sentido de que ellos, para poder trabajar y aportar sus conocimientos, el intercambio es con una remuneración digna para que ellos realmente logren realizar las actividades dentro de un contexto que les permita cumplir con sus necesidades prioritarias y no prioritarias también. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un directivo universitario y qué debe hacer todo el conjunto de lo que es en un país, incluso el gobierno y todo lo que es la directiva universitaria en relación con el manejo de los recursos financieros? Lograr ese equilibrio entre el presupuesto destinado a las remuneraciones, a la inversión de equipos, a la inversión de recursos, y que la combinación de todos ellos, que en definitiva generan un valor monetario, digámoslo así, porque todo implica un costo, pero el costo se puede transformar en valor o se puede transformar en desperdicio. Entonces ahí tenemos esa diferencia. Si nosotros gestionamos bien el presupuesto y lo distribuimos en función de unos planes educativos, de unos proyectos de investigación de principio a fin, y el presupuesto está vinculado a esos planes y están vinculados a esos proyectos y se mantienen de principio a fin con una remuneración digna, con inversiones que van dirigidas realmente al deber ser de unos laboratorios a financiar un proyecto que si empieza tiene que terminar y el costo se financia en su totalidad. Entonces, ahí sí estamos logrando un equilibrio entre lo que es el presupuesto de una institución de educación superior, los recursos y las personas que de alguna manera reciben esas remuneraciones, que son un costo que se convierte en el valor que luego se aporta a la sociedad. Y ahí es donde podemos medir, de alguna manera,
la creación de valor en una medida monetaria, pero donde sí garantizamos que los presupuestos que consumen las instituciones de educación superior no terminan siendo un gasto, un desperdicio que no se convierte en algo, o que no se convierte, mejor dicho, en un aporte real para la sociedad. ¿Cómo hacer, Entonces, profe? ¿Cómo hacer para generar esa confianza, esa vinculación, mejor dicho, entre el presupuesto, sea público o sea privado, y ese valor que realmente persiguen las universidades? esa es una pregunta bien interesante, porque todo empieza por ser un buen planificador, ¿sí? ¿Y qué significa ser un buen planificador? Un buen planificador significa definir exactamente, en primer lugar, los objetivos, tenerlos claros. ¿Cuáles son los objetivos de la educación superior a nivel de un país? Porque esto no puede verse como una empresa, ojo. Podemos decir que hay instituciones de educaciones privadas, de educación superior privadas y públicas, pero al final ambos tienen el mismo objetivo. En una empresa privada tú puedes hablar de calidad o precios y puedes vender productos que no tengan calidad, pero en una educación superior eso no es aceptable. O sea, en unas organizaciones de educación superior, tanto públicas como privadas, tiene que prevalecer la calidad. Eso no es discutible, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos dar una educación de calidad y queremos desarrollar proyectos de calidad y hacer aporte a las comunidades, digámoslo así, tenemos que entender hasta dónde podemos lograrlo. Una institución que tiene una capacidad instalada con determinadas carreras, determinados programas de formación y determinadas competencias en el equipo de profesores del área científica, tecnológica o gerencial, digámoslo así, tenemos que entender hasta dónde podemos llegar. Entonces, si tenemos una capacidad instalada para atender con calidad a 5.000 estudiantes o a 10.000 estudiantes, no podemos meter 30, 40 o 100.000 estudiantes. ¿Por qué? Porque rompemos el equilibrio entre los recursos y las personas que tenemos y la calidad, y por supuesto lo que vamos a lograr es tener egresados de muy baja calidad porque no tenemos un equilibrio dentro de lo que es el marco de los planes que uno se plantea. Si tenemos unas metas claras, tenemos que entender cuáles son los recursos y las personas que necesitamos para cumplir esas metas claras dentro de unos estándares de calidad. ¿Me explico? Si nosotros tenemos la carrera de medicina en una universidad, entonces, ¿cómo podemos hacer para que los egresados de la carrera de medicina realmente tengan la calidad o tengan los conocimientos para lograr prestar sus servicios con la calidad esperada, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que hacer unos planes bien claros donde debemos primero definir cuáles son los profesores que deben impartir los conocimientos, pero además tener bien claro cuáles son los laboratorios, cómo deben estar estructurados los laboratorios y saber cuánto cuesta la inversión de eso. Una vez que uno hace el proyecto y crea los laboratorios, crea los programas formativos, define cuáles son las personas que tienen que estar, eso tiene todo un valor monetario, ¿verdad? Claro. Entonces uno define cuánto cuesta esa inversión y si nosotros montamos esa carrera de medicina, tenemos que tener las instalaciones bien construidas, eso tiene un valor también. Entonces si yo hago el proyecto primero, ya tengo planificado cuál es el proyecto, tengo mi programa formativo planificado, tengo calculado cuánto cuesta eso, presupuesto, recibo el financiamiento, eso puede durar 3 o 4 años, ¿verdad? Entonces durante esos 3 o 4 años se invierte hasta su totalidad y luego se lanza la carrera. Ahí hay un vínculo entre el presupuesto y el plan de inversión.
Una vez que comienza a funcionar, tiene que haber un plan de seguimiento, de mantenimiento, de actualización tecnológica, de actualización de conocimiento, de nueva generación, de formación, y eso es un ciclo continuo entre lo que es planificar el mantenimiento de los programas formativos, las actualizaciones de los laboratorios, las actualizaciones de los espacios físicos, la preparación y actualización de conocimiento de las personas que están formando. Todo eso requiere de una inversión. Una inversión tiene un costo. Ese costo se construye en el presupuesto y si se canaliza en función de esos planes continuos, ya estamos teniendo un vínculo entre lo que es el flujo del dinero que se convierte en un presupuesto y que ese presupuesto está, en el momento de ejecutarlo, está ya creando valor continuamente a través de todo lo que es el programa formativo para formar estos estudiantes que una vez que egresen y van a la sociedad, están formados realmente con calidad para seguir el trabajo que les corresponde. Sí, claro, multiplicando. Entonces, bueno, pero fíjate que lo importante ahí que es el vínculo entre los planes, los presupuestos, y esa conexión entre los planes y presupuestos justamente es valorar los costos de cada uno de los recursos y las personas que se necesitan para lograr ejecutar esos programas formativos. Y eso, por supuesto, tiene... ¿Ah? Y el inversor también debe creer en esos planes, debe validar esos planes como una inversión que se va a revertir de nuevo en la sociedad. Porque puede ser que el plan sea maravilloso, que esté perfectamente diseñado, pero si no hay alguien que crea en esos planes, pues allí se van a quedar. O alguien que sobreestime esos planes o que subestime esos planes, pues lo mismo, el plan en sí mismo no puede solo, aunque es el piso, no es la construcción totalmente, ¿no? No es la edificación totalmente lista. Entonces también allí que el inversor crea en esa planificación, que la ajuste, si es necesario, dentro de lo permitible, dentro de lo posible, por supuesto, y que invierte en eso, entendiendo que eso luego viene para la sociedad, pues sería como que el equilibrio ideal. Sí, sí, no, y de hecho que lo más importante en todo esto de los planes, porque fíjate tú que hay que diferenciar un poco entre lo que es el plan de inversión, que fue el ejemplo que puse en medicina, por poner cualquiera. Hay una inversión inicial en la que tú haces una inversión en todo lo que es la planta física, los espacios físicos, los laboratorios, los equipos, los reactivos, todas esas cosas, el equipo profesoral, esa es la inversión inicial, ¿verdad? Pero una vez que tú lanzas el programa, la cohorte, como quien dice, que entra un grupo de estudiantes y comienza la carrera, ahí empieza todo lo que es una cuestión operativa que también requiere de financiamiento. ¿Por qué? Porque hay que comprar los insumos, hay que, la biblioteca, todo lo que requiere, toda los materiales, suministros, insumos que requiere la carrera para que el estudiante pueda formarse durante todo el ciclo. Pero ahí hay algo muy importante, eso no puede ser ilimitado, hay una capacidad instalada. Y ahí es donde hay que tener el equilibrio entre lo que tienes y las metas que puedes cumplir. Y entonces ahí es donde yo digo que una meta, por supuesto, es el número de estudiantes que puedan ser atendidos con los estándares de calidad necesarios para que realmente se logre la meta planteada. Entonces, ¿el equilibrio cuál es? El equilibrio está entre el número de profesores expertos que van a impartir la enseñanza, por ejemplo, en el caso del proceso de enseñanza, ¿ok? Entonces está el equilibrio entre las personas, los recursos, los procesos y las metas. Si uno logra ese equilibrio, entonces está gestionando adecuadamente los costos. En resumen, la gestión de costos se concentra en lograr el equilibrio entre los recursos, los procesos y los resultados.
Bien, creo que más sintetizado y más claro, imposible. Nos preguntan las personas que están escuchándonos y viéndonos, que cómo se mide la calidad de los egresados de un programa de estudio determinado, siendo que el programa es realmente novedoso. Fíjate, la medición de la calidad es con las empresas. Mm. Uno dentro de lo que es la institución, lo que hace es formar, ¿verdad? Pero ¿cómo tú sabes si el estudiante se formó con calidad? Cuando veas los resultados de su trabajo, es la única manera. Mm. Entonces ahí es donde la cadena de valor no inicia en la universidad y cierra en la universidad. Ujú. La cadena de valor de la educación superior abarca todo lo que es desde la sociedad en general hasta la sociedad en general, digámoslo de esa manera. ¿Por qué? Porque está la empresa, están los hospitales, están los organismos públicos, todas las instituciones reciben a estos egresados, que son los que van a, con su conocimiento, producir, desarrollar un país, ¿verdad? Entonces, en la medida en que estos egresados produzcan en las empresas a través de su trabajo, la empresa es la única que puede decir si realmente, y los resultados de la empresa son los únicos que Mm. pueden decir si realmente hay calidad en la educación de una institución específica donde salieron estos egresados. Entonces, la única manera de medirlo sí es mantener un vínculo entre las instituciones y las empresas, las instituciones y las organizaciones en general, tanto públicas y privadas, donde se pueden hacer encuestas y por eso se tienen que mantener esos vínculos de continuos entre esas instituciones, empresas y organizaciones para saber si los resultados de los egresados de esa institución realmente son buenos y de calidad. Es la única manera. Ujú. Claro, porque ellos validan que en efecto Claro. ese egresado esté siendo con los indicadores pues de calidad que se están persiguiendo. Y además Bueno, y ese, además, ajá, perdón, además de eso, también tú te das cuenta de la calidad cuando algún egresado tuvo un premio, eh, o fue nombrado para algún cargo muy importante en algún organismo internacional. Eso también es una medida de calidad, pero creo que la forma, disculpa que te haya interrumpido, pero era no, esa no la pasa idea. nada. Y otra de las formas es cuando las mismas empresas empiezan a pedirte profesionales recién graduados o para pasantías de una carrera en específico, de una universidad en específico. Entonces ya tú sabes, estás validando que en efecto, si las empresas están queriendo que ese estudiante de determinada carrera esté con ellos para terminarlo de preparar, bueno, entonces, ¿qué mayor indicador que eso, no? Eso también creo que puede ser Así uno de es, estos indicadores. Profe, así es. quisiera entonces preguntarte, ¿en las IES a nivel internacional también se gestionan los costos? Bueno, fíjate, esa es una pregunta que a veces cuesta contestarla, pero muchísimas instituciones de educación superior lamentablemente no lo gestionan. ¿Qué es lo triste de todo esto de la gestión de costos? Cuando las instituciones de educación superior no tienen vinculados los presupuestos a los planes o los planes a los presupuestos. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Resulta que se puede ver no solo en Venezuela, ojo, a nivel internacional, hacen planes. Las instituciones de educación superior formulan sus planes planes estratégicos que pueden tener hasta 200 páginas, ¿no? Pero, y entre comillas, planes estratégicos de 200 páginas son inoperantes completamente, ¿no? Entonces los planes estratégicos deberían ser corticos, pero entonces formulan planes estratégicos, proyectos de inversión, planes operativos anuales, y luego el presupuesto viene por otra vía. Y entonces resulta que hay unos planes que están por un lado y luego de repente dicen, no, a ti te doy tanto, esto es lo que tiene la universidad, tanto pública como privada, porque en la privada, por ejemplo, tienen un presupuesto y a cada departamento, a cada dirección le dan un monto.
Y resulta que ese monto no derivó del plan. ¿Por qué? Porque los planes son redactados con objetivos, metas, toda una belleza, pero al final no se cuantifican. Entonces, si tú no los cuantificas y dices cuántas personas, cuánto equipo, cuánto vale cada uno, y la sumatoria de eso se convirtió en un presupuesto, ya no tiene sentido decir que hay un vínculo entre plan y presupuesto, cada uno cogió para su lado. Y así resulta que es, lamentablemente, el modus operandi, digamos así, de muchas instituciones de educación superior a nivel internacional, donde el plan va por un lado, el presupuesto va por el otro. Entonces son presupuestos que se pican todos los años y eso implica que pican proyectos. Porque, ¿qué pasa? Los presupuestos se meten en casillas, son unas celdas, ¿no? En un Excel, imagínense una hoja de cálculo que puede ser un Excel, como puede ser un sistema, pero siempre son casillas. Cada casilla tiene un número. Entonces, cuando ya el presupuesto está en manos de personas que no están vinculadas a los planes académicos y no tienen conocimiento de lo que es una educación superior, se enfocan en cuadrar las cifras. Encuadrar las cifras, ¿qué significa? Que los ingresos tienen que ser igual a los gastos. Y ahí se quedan, entonces eso tiene que dar cero porque sí. Y entonces empiezan a quitar cifras de las celdas de manera que eso cuadre y son felices, además se ponen contentos cuando les cuadró. Resulta que en esa acción de emoción de cuadrar las cifras, se olvidan que cada celda que están cortando están cercenando un proyecto. Correcto. Están dejando un proyecto por la mitad. O están dejando a los estudiantes sin alguna actividad importante para formarse. ¿Por qué? Porque a la hora de distribuir el presupuesto, resulta que lo distribuyen para que no se ponga brava el director, o no se ponga bravo el jefe, o no se ponga, entonces hacen y dicen, bueno, vamos a dividir las partes iguales. Lo que estás haciendo es dividir los proyectos y dejándolos sin dinero. Entonces hay proyectos que a lo mejor están en desarrollo en el año 2020 y para el 2021 no pueden seguir. Y al no poder seguir, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un desastre a nivel de gestión, estamos rompiendo la cadena de valor, estamos dejando actividad por la mitad y no estamos logrando absolutamente nada. ¿Cuál es el deber ser? Si nosotros logramos una vinculación real y lógica entre los planes y los presupuestos, y respetamos y tenemos prioridades, y sabemos cuáles son los proyectos que se están desarrollando, lo primero que tenemos que entender es que los presupuestos en las universidades no pueden ser anuales. Porque un ciclo dura 5 años, 4 años o 3 años, no un año. Entonces, si hay unos estudiantes que ya entraron a una carrera, tienen que terminarla. Entonces, para ellos tiene que haber un presupuesto de 3 años, punto y final. No puede ser de un año y los otros de dónde dejan. Si un proyecto tiene 5 años, tú no puedes explicar un proyecto, presupuesto anual, el proyecto es de 5 años, entonces los presupuestos tienen que ser para 5 años. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando empezamos a picar en años los presupuestos, nos olvidamos que existen proyectos que pueden durar más de 2 y 3 años, proyectos de inversión, como construir un edificio, o como construir un laboratorio, o construir un cohete que va a ir a, no sé, a la luna, o un avión, o un proyecto de investigación que requiere un estudio que pasa de un año. Entonces tú no puedes hacer un presupuesto tan sencillo para que te cuadre 0 con 0. Y lamentablemente cuando las personas que manejan las cifras desconocen lo que es la actividad académica, ahí empieza la destrucción de lo que es la cadena de valor de la educación superior. Entonces, ¿qué es lo importante en esto? La vinculación real de los planes divididos en 3 áreas, que son 3 áreas que no pueden limitarse al año, como una empresa. El problema es que es el esquema de empresa. Empresa tú cierras en un año, empezaste, inventas en un año, menos gastos en un año. Las universidades no pueden manejarse de esa manera. Un proyecto que tiene 5 años, un presupuesto de 5 años. Entonces hay presupuestos de varios años que se puede decir cuál es el segmento de este año. Ahora, si hay problema de recursos,
¿Qué es lo lógico? Lo lógico es evaluar cada proyecto y decir, bueno, ¿cómo diferimos? ¿Cómo podemos reducir o bajar un estándar de calidad? Pero tenemos que analizarlo uno por uno, no pensar que para poner contento al grupo completo lo vamos a dividir de mitad. Entonces llega un momento que te tocan $10 a ti, $10 a ti, $100 a ti, y pregúntame qué vas a hacer con eso. Entonces nadie hace nada porque ninguno puede terminar nada. Entonces, en vez de diferir un proyecto, adelantar uno que ya está avanzado, o sea, eso requiere un análisis mucho más profundo que hacer una distribución en partes iguales para que la gente no se ponga brava. Ese análisis profundo al que yo me estoy refiriendo es a lo que se refiere la gestión de costos. Gestión de costos. Más claro, creo que imposible. Y estas personas entonces que están divirtiéndose cuadrando los cuadritos, como tú estás diciendo, lo que están haciendo es también perder un presupuesto, porque si vas a empezar un proyecto y te va a quedar a la cuarta parte o te va a quedar a medias y se va a quedar allí, eso muere, ese proyecto no continúa. Entonces estás invirtiendo un presupuesto en algo que realmente no te está dando el resultado que estás persiguiendo. Y no porque como institución no lo lograste, porque listo, nada, se te fue la gente, no estabas focalizado en los objetivos, sino porque no tenías el presupuesto acorde para el periodo de tiempo en el que tú habías planificado. Creo que entendí. Sí, y ahora fíjate, y hay dos detallitos adicionales muy importantes en este tema. Uno es que justamente las personas que hacen eso deberían de tener claro que detrás de cada celda hay una persona. O hay un grupo de personas, entonces que las estás afectando, eso no lo ven. Pero además hay equipos y laboratorios que se pierden. ¿Por qué? Porque detrás de un proyecto, de un laboratorio o de la compra de un equipo, no solamente es que compraste el equipo y ya. Un equipo de laboratorio, estoy hablando de educación superior, de cualquier carrera de educación superior, donde se requieren equipos de alto, de física, química, biología, ingeniería de sistemas, cualquiera de cualquier carrera de la que esté mencionando, requieren todas mantenimiento. Y resulta que detrás de cada inversión en equipos es indispensable un presupuesto de mantenimiento para toda la vida útil de esos equipos y de esos laboratorios. Y resulta que yo no he visto en los presupuestos y en todas las universidades donde yo he visto ese tipo de planes, presupuestos, jamás he visto un presupuesto que diga presupuesto de mantenimiento. Un presupuesto de mantenimiento debe estar casado con un plan de mantenimiento y un plan de mantenimiento debe estar casado con los equipos que se compraron dentro de una institución de educación superior. Si tú rompes ese esquema, simplemente los equipos se van a perder. Y si tú no tienes un presupuesto de mantenimiento, el equipo se va a perder. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás derrochando, y ahí es donde hablo del desperdicio, estás derrochando un equipo que podía durar 20 años y porque no le hiciste mantenimiento te duró solo 5. Entonces, es muy importante la gestión de costos también en esto. ¿Qué es la gestión de costos? Ver que si tú vas a invertir en un equipo X, tú atrás de ese equipo X, que es el presupuesto de inversión, tienes que tener un presupuesto de mantenimiento para todos los años que ese equipo tiene que, y ojo, y los equipos vienen con su plan de mantenimiento, o sea que hasta sencillo porque está el plan. Entonces uno tiene que saber que atrás de la inversión hay un costo de mantenimiento que hay que financiar durante el tiempo que dure el equipo como vida útil. Clarísimo, clarísimo. Son dos cosas muy importantes también. Muy. ¿Existe alguna diferencia entre las instituciones de educación superior pública y las privadas para gestionar los costos? No, para que tú veas que no. Lo único que sí existe diferencia es el financiamiento. ¿Por qué? Porque el financiamiento en una institución pública viene del Estado. Correcto, y en una institución privada viene del cobro de matrícula, y ahí hay un tema muy interesante. En el privado, con la matrícula tú no puedes financiar proyectos de investigación. Y eso es algo que hay que tener claro. Entonces aquí viene otro tema de la gestión de costos y búsqueda de financiamiento. Ya de partida, las instituciones de educación superior tienen, como repito otra vez, 3 procesos. Enseñanza, investigación y extensión.
Si vamos a lo que es la gestión de costos, entonces, la enseñanza, los costos de ese programa de formación deberían de estar financiados con la matrícula, es una pregunta, pero no creo, no sé hasta qué punto eso sea una realidad. ¿Por qué? Porque las inversiones en ciertas carreras son mucho más altas de lo que pueda generar una matrícula. Entonces ahí hay que buscar otras fuentes de financiamiento. Entonces, ¿dónde viene el tema de la gestión de costos en una empresa privada, en una institución de educación privada? El entender los costos de cada área, y ahí es igualito, pública y privada son los mismos, porque el cálculo de los costos de los programas de formación, de los proyectos de investigación y de los proyectos de vinculación con la sociedad, que es extensión, no hay ninguna diferencia entre una institución de educación pública y privada, absolutamente no. Donde está la diferencia es de dónde voy a obtener los recursos financieros para poder financiar esas actividades de enseñanza, investigación y extensión. Y ahí es donde, claro, hay universidades, por lo menos en el caso de Estados Unidos, donde los proyectos de investigación se buscan financiamientos externos porque son muy altos en costo y la matrícula no puede financiar ese tipo de cosas porque ni siquiera financia la inversión que se requiere para actualizar programas de formación. Entonces, la gestión en una industria, en una institución de educación superior privada, quizás es más compleja en el sentido de dónde voy a buscar yo la fuente de financiamiento para mantenerme actualizado en tecnología, en equipos y mantener los programas de formación actualizados en ese sentido. En una institución pública dependemos del Estado, entonces depende de las políticas públicas del Estado y cómo esas políticas públicas desde el punto de vista de la educación entiendan que hay que hacer una inversión continua para que la educación superior se mantenga de calidad en un país específico. Bien, ya nos quedan pocos minutos para terminar este live que está sin desperdicio, así nos dicen por allí en algún comentario. Y bueno, ya para un poco concluir, te pregunto, profe, ¿cuáles son las consecuencias de no gestionar los costos de la manera adecuada en las IES? Ajá, bien. Fíjate. No gestionar los costos implica desperdicio de los recursos financieros. Y, por supuesto, pérdida en los estándares de calidad. Porque el no lograr ese equilibrio, como dije, entre lo que es la cadena de valor, los recursos, las personas y las metas, tanto de enseñanza como de investigación como extensión, hace que los presupuestos que van dirigidos a las actividades que se espera que se logren unas metas, pues al no lograrlas, es un dinero perdido. Claro. Es un gasto, un consumo que nunca no agrega valor. Entonces ahí es donde lo que vamos a lograr y las consecuencias cuáles son en una institución de educación privada es que se convierta en un negocio, ¿sí? Que pierda el norte de lo que es la creación de valor de la educación superior, porque es muy clara, es justamente para que la sociedad se mantenga en un desarrollo y un crecimiento, y por supuesto, el desarrollo y el crecimiento de un país, ¿verdad? Entonces, las instituciones de educación superior privada pierden el norte y las públicas pierden completamente la calidad. Y entonces, ¿en qué se pueden convertir? En algo mediocre, donde la educación es mediocre y bueno, y no tenemos, nos perdemos, nos aislamos del desarrollo a nivel mundial. ¿Sí? O sea, las instituciones quedan... Con la grave consecuencia de tener entonces una sociedad mediocre. Porque si no estamos dándole nada a la sociedad, ¿qué realmente entonces vamos a tener? Es súper grave no gestionar de la manera adecuada. Claro, claro, pero claro, ahí tiene que existir, y cuando hablo de cadena de valor, tiene que existir una cadena de valor. La cadena de valor no solamente se encierra en la institución en sí, es todo el país. Si es una institución de educación superior pública, la cadena de valor arranca desde lo que es un ministerio de educación superior o de educación universitaria, como se llama en cualquier país,
ahí arranca, o sea, están todos metidos dentro de la cadena de valor, porque todo Claro. empieza por las políticas públicas de un país, por ahí es que empieza todo, ¿no? Y de ahí para abajo, entender cuánto debe ser el costo que debe dedicársele a la educación superior en un país para que realmente sea de calidad y podamos realmente tener egresados de calidad que puedan aportar conocimiento para la sociedad y con eso el desarrollo y el crecimiento a nivel nacional e internacional, porque al final somos un mundo, ¿no? Pero por eso es que se tiene que entender que los porcentajes que se asignan a la educación superior en una institución de educación pública o en una privada, cómo se gestiona realmente, tienen que estar casados con lo que realmente se requiere para invertir y mantener actualizado todo lo que es el conjunto de las instituciones de un país. Pero si eso no está casado, el financiamiento con lo que realmente se requiere para poder crear valor, ya todo se perdió. Así es. Bueno, profe, te damos las gracias por esta conexión Funindes de hoy, por permitirnos este espacio. Gracias también a las personas que se conectaron y gracias a las que nos van a ver seguramente en diferido, porque esta conexión Funindes queda colgada en nuestro Instagram. Nos queda solo invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Funindes USB en LinkedIn, en Facebook, en Twitter y por supuesto por aquí en Instagram. También tenemos una página web que es www.funindes.com que tiene información de actualidad, además de cursos interesantes, diplomados muy, muy buenos y, bueno, asesorías, laboratorios y un montón de información que seguramente les va a parecer buena. Revísenla, háblennos por allí, díganos sus comentarios, déjennos los comentarios y, bueno, háganos saber cómo van con esa gestión universitaria o qué requerimientos pueden tener, porque seguramente podemos tener por allí alguna respuesta para ustedes. Así que, profe, muchas gracias por este espacio y linda tarde para Gracias a ti. todos. Gracias, chao, Maleika. Bye. Gracias.